Buenas noches, compañeros. Saludos a todos y a todas. Espero que se encuentren muy bien. Iniciando aquí con la clase de hoy, ¿verdad? Si no lo recuerdan, mi nombre es Jorge Rojas, ¿verdad? Soy uno de los dueños del Instituto Metropolitano y también soy profesor de estudios sociales. Ahí estuvimos la semana pasada ya trabajando con la primera clase. Si alguien no se pudo conectar, pues por ahí les dejamos la grabación disponible, ¿verdad? En la plataforma, que eso es algo que siempre lo vamos a hacer al inicio de las clases. Voy a compartir pantalla por acá para que podamos verificar cómo estamos con respecto a la plataforma virtual, ¿verdad? Para que siempre ustedes estén atentos, ¿verdad? Vean que aquí les dejé la semana anterior un poquito más de material. La semana pasada solo teníamos cargada la lección 1. Pues al día siguiente les cargué la lección 2 y la lección 3, ya de una vez por adelantado. Ya aquí tenemos, con esas 3 lecciones, tenemos para un mes de trabajo. Entonces, y también muy importante, no necesariamente todas las semanas yo subo material. A veces subo así 2, 3 lecciones o a veces subo una, a veces no subo ninguna, dependiendo cómo vayamos avanzando con el material. Pero bueno, como les decía, ya aquí tienen ustedes, la semana pasada arrancamos con la lección 1, nos falta una página de la lección 1, un poquito más, y ya hoy vamos a terminar la 1 y arrancamos con la 2. Vamos a ver si nos da tiempo de terminar la 2 y para la próxima semana ya tienen la 3 por adelantado, ¿verdad? Para que la vayan descargando, la vayan imprimiendo. Aquí está el temario, ¿verdad? Que ya lo habíamos subido también. Y aquí está la grabación de la clase. Entonces, para aquellos compañeros y compañeras que no vieron la clase o si ustedes la vieron y quieren repasarla, estas grabaciones van a estar disponibles acá durante los 4 meses del curso. No se eliminan, no se borran, a menos que usted se salga del curso, ¿verdad? Que decida no continuar, ahí sí se bloquea el acceso, o cuando finalizan las clases. Cuando finalice el curso, una semana después o unos días después de que terminen los exámenes, despuesito de que pasen los exámenes, la plataforma se elimina. ¿Ok? Y entonces vea que aquí está la grabación de la clase pasada. Ahí está el video, ¿verdad? Grabado y ahí está disponible para que ustedes en cualquier momento lo pueden repasar y la pueden volver a ver las veces que quieran, sin límite de veces. Verifiquemos cómo estamos en las personas. Vean, me faltan 2 personas. Alberto UC 9997@gmail.com y me falta cbmgreenlife@gmail.com. Me faltan de aceptar la invitación al grupo, ¿verdad? Entonces, para que por favor lo hagan, la invitación se les envió al correo electrónico. Si no les llegó ahí en la bandeja de entrada, por favor verifiquen en la bandeja de correo no deseado o spam, porque por ahí la tienen que tener disponible, ¿verdad? Tienen que aceptarlo para que puedan tener acceso a estos materiales. Si no lo hicieron, entonces tienen que hacerlo, ¿verdad? Porque se están quedando atrás ahí con respecto a los materiales. Bueno, y también aquí les dejé videitos, les había dejado lección 1. Por ahora más tardito les voy a estar dejando los videitos de reforzamiento de lección 2 y de lección 3 de una vez por adelantado para que vayan igual utilizando esos materiales que les van a servir ahí como apoyo, ¿verdad? Para reforzar un poquito lo de las clases. Bueno, algunos avisos importantes por ahí para que adelantemos un poquitito. Primero, recordarles, bueno, ahí les pusimos un mensajito ayer, pero recordarles que la inscripción de exámenes es del 8 al 12 de agosto. Falta casi un mes, ¿ok? Pero vayan teniéndolo por ahí en agenda. Les van a cobrar 8,000 colones por examen. Eso lo cobra el MEP, ¿verdad? Eso nada que ver con nosotros. Ese es el derecho que cobra el MEP de aplicación de cada prueba. Nosotros luego les vamos a explicar cómo se hace todo el proceso. ¿Ok? Pero por ahorita vayan teniendo eso por ahí pendiente, ¿verdad? Recuerden que ahora la inscripción ya no es presencial, no hay que ir a ningún lado, todo se hace en línea. Ahí nosotros luego les explicamos. Y también por ahí algunos nos han consultado, aunque estamos apenas iniciando con las clases, pero algunos tal vez no sé, ¿verdad? Muy ordenados o seguro, ojalá puede ser, ¿verdad? Que tienen mucho dinero en la bolsa y les estorba el dinero. Qué dicha, ¿verdad? Pero algunos me han estado preguntando, profe, ¿cuándo es la próxima fecha de pago? El 30, compañeros, 30, 31, el último día del mes es la fecha de pago, para que ustedes lo tengan ahí presente. Entonces, ahorita, por ejemplo, apenas estamos a fecha de 12, ¿verdad? 12 de julio. Entonces, todavía faltan más de 15 días, ¿verdad? Para que sea fecha de pago, para que lo vayan teniendo por ahí. Y también, algunos me hacen la consulta y si yo quisiera, puedo ir pagando por adelantado. No hay ningún problema. Si usted quiere ir adelantando las cuotas, perfecto, porque así va saliendo más rápido. Recuerde que son 4 pagos. Y recuerde que para séptimo, la mensualidad está rebajada. ¿Ok? ¿Esto por qué lo hacemos, compañeros?
porque nosotros queremos impulsar a personas como ustedes que tal vez habían dejado el estudio botado. Queremos pegarles un empujón a ver si arrancan, ¿verdad? Y entonces lo rebajamos de 12,000 a 8,000 colones solo para séptimo. Ya cuando pasamos a octavo, ya ahí sí pasamos a 12,000, ¿verdad? Pero ya ustedes arrancaron y ya saben, para que le pierdan el miedo a esto de las clases virtuales, ¿verdad? Se decidan y ya después, vea, cuando usted empieza a recibir clases virtuales y usted ve todas las ventajas que le ofrece, nadie va a querer, ¿verdad? Nadie va a querer. Dice, ah, no, mejor prefería montarme a un bus, ir a San José o pagar parqueo, exponerme a que me asalten y después salir y viajar hasta mi casa y llegar una hora después a mi casa cansado. ¿Prefería todo eso yo? No, ¿verdad que no? No, compañeros. Cuando uno ya empieza con este sistema, uno se da cuenta que es riquísimo, ¿verdad? Y que nos da muchas ventajas. Entonces, es la misma clase que se daba presencialmente, pero mejor, ¿verdad? Incluso tenemos hasta más acceso a recursos didácticos y todo el asunto, ¿verdad? Bueno, entonces, compañeros, más o menos esos son los comerciales que teníamos por ahí y la información que teníamos al respecto con respecto al curso, ¿verdad? No sé si hay alguien nuevo hoy que tenga alguna duda o alguno de los demás compañeros, ¿verdad? Si tienen alguna duda, cualquier pregunta que tengan. ¿Estamos claros con todo? ¿Todo en orden? Muy importante. Hoy apenas es la segunda semana. Estamos empezando segunda semana. Pero si usted ya recibió clases y le gustó cómo trabajamos acá, y tal vez usted dice, mira, me hubiera gustado, tal vez matricular ahorita sociales y matemática y español, pero me hubiera gustado llevar cívica o me hubiera gustado llevar ciencias también. Ya vi que sí funciona. Ya vi que los profes del Metropolitano son muy buenos. Ya vi que nos atienden muy bien. Vean, compañeros, si alguno quiere matricular alguna materia más, nada más me escriben por privado. Ahora me dejan el mensajito ahí, yo se los contesto en cuanto pueda. Me escriben por privado y me dicen, profe, quiero agregar una materia más y le pago el 15. No se preocupe, le pago el 15, le pago a fin de mes, le pago a fin de mes lo del mes anterior, lo que le debía de este mes y le pago la otra. De una vez los incorporo a la plataforma para que ya mañana dan español y mañana damos matemática y el jueves se da inglés y se da ciencias, perdón, que las clases de ciencias de hecho no pudieron iniciar la semana pasada porque la profe se enfermó, pero ya arrancan esta semana las clases de ciencias. Entonces, si quisiera alguno agregar alguna materia más, así de buena fe, de buena confianza, nada más me escriben, los agrego y nos arreglamos luego. Así, qué lindo, me salió hasta en verso. Compañeros, ¿alguna pregunta? ¿Consulta? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Excelente. Recuerden, si tienen alguna duda, levantamos la manita ahí arriba o me escriben por medio del chat o cuando yo digo, si alguien tiene alguna duda, ahí no hay que levantar la mano, ahí nada más le dan, ahí nada más abren el micrófono. Bueno, yo cierro mi cámara, compañeros, y sigo compartiendo acá pantalla para volver a lo que estábamos trabajando la semana pasada. Rápidamente repaso, la semana pasada vimos o empezamos con un periodo llamado la prehistoria, que se divide en edad de piedra y edad de los metales. Y específicamente nos interesa más la edad de piedra, que se divide en paleolítico y neolítico, ¿verdad? Ahí es donde vamos a estar ubicados durante estos días, en la edad de piedra. Entonces, pasamos por un proceso de hominización, donde se fue formando el ser humano actual, ¿verdad? Después de un largo proceso evolutivo, se fueron dando cambios, ¿verdad? Venimos de una especie llamada los primates, ¿verdad? Pero nosotros evolucionamos, a diferencia de los monos, que siguieron siendo monos, nosotros evolucionamos, nos convertimos en homínidos y más adelante fueron apareciendo una serie de especies. También muy importante con respecto al origen del ser humano, tomar en cuenta que el ser humano, los primeros seres humanos aparecen en África, al sur de África, ¿verdad? Eso dice la teoría del origen africano, que es la más aceptada. Por otro lado, hay otra teoría del origen multirregional que dice que aparecieron simultáneamente en diferentes espacios geográficos, pero esa teoría no es muy aceptada. La cuna de la humanidad, por lo tanto, está en África. Y empezamos a ver las características de estos seres, del Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis o hombre de Neandertal, y el Homo sapiens sapiens, ¿verdad? Donde vimos cómo todas estas especies han venido evolucionando, ha venido creciendo el tamaño de su cerebro, pero sobre todo han venido desarrollando habilidades. Y las habilidades las traducimos en el uso de tecnología, artículos que eran tecnología para ellos en aquel entonces.
Por ejemplo, lanzas, flechas, ¿verdad? Por ejemplo, que utilizaban principalmente para la cacería. Todo esto les va a permitir irse adaptando al medio, ¿verdad? Irse adaptando, incluso en algún momento eran herbívoros, luego pasan a ser omnívoros, ¿verdad? Cuando incorporan la carne y esa carne, ¿verdad? Les va a mejorar su metabolismo y les va a mejorar la estatura y el crecimiento del cerebro, ¿verdad? Todo esto lo estuvimos viendo en la lección anterior. Y vimos las características de cada uno de esos homínidos, Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus. Ahí destacó la invención del fuego, ¿verdad? Fue importante, eso fue tecnología de punta, ¿verdad? Inventar el fuego, ¿ok? El hombre de Neandertal, más adelante. Y por último, el Homo sapiens sapiens, ¿verdad? Que es la especie que somos nosotros en la actualidad. Somos la última especie, ¿verdad? Y la que logró evolucionar mejor, ¿verdad? Ahora, dentro de las características de todos estos homínidos, está lo que les decía antes, el uso de la tecnología. Tecnología que para ellos era fabricar mejores armas, puntas de lanza, cuchillos, para poder cazar, ¿verdad? Incluso la semana pasada por ahí hasta estuvimos resolviendo un par de ítems, ¿verdad? Respecto a este tema. Muy bien. Y hoy vamos a continuar acá con la movilidad espacial del Homo sapiens. Pero antes de continuar, díganme si tenemos alguna duda con respecto a la clase pasada. ¿Alguna consulta a la clase pasada? ¿No? ¿Todo claro? A ver, leo por ahí en el chat, ninguna duda me dicen, excelente. Ok, perfecto. Bueno, cierro mi cámara entonces nuevamente y arrancamos con lo que tenemos para este momento. Perfecto. Bueno, excelente. Vean que aquí, tal y como lo hablamos la semana pasada, ¿verdad? Vamos a ubicarnos en este mapita, donde tenemos aquí un mapa mundi, ¿verdad? Vean que aquí están ubicados los continentes y tomemos en cuenta que el ser humano surge acá, en África, ¿verdad? Pero el origen se viene a dar aquí, ¿verdad? En el sureste de África, ahí es donde aparecen los primeros seres humanos y de ahí vean cómo se empiezan a desplazar. Vean cómo empiezan a avanzar. En primera instancia, ¿verdad? Empiezan a avanzar. Un momentito acá porque me equivoqué de línea. Ok. Empiezan a avanzar con dirección a Europa. Ok, primero que nada. Entonces, vea cómo llegan a Europa, ¿verdad? Posteriormente, luego llegan a Asia, van llegando a Oceanía, ¿ok? Pero más adelante nos vamos a encontrar que atraviesan por acá, por el llamado estrecho de Bering, ¿verdad? Atraviesan y llegan a América. América viene a ser el último continente en ser poblado, ¿verdad? Primero en América del Norte y de último en América del Sur, ¿verdad? Perfecto. Entonces, vean acá cómo se fue dando la difusión o la expansión, ¿verdad? La movilidad espacial del Homo sapiens sapiens. Cómo el Homo sapiens sapiens al final llega a abarcar prácticamente, ¿verdad? Todos los continentes, prácticamente todo el mundo, ¿verdad? Y conforme va avanzando, ¿verdad? Va dejando su rastro. ¿Cómo nos hemos ido dando cuenta nosotros de todo esto, verdad? Es que ellos quedaron grabados en las cámaras, ¿verdad? No había cámaras. ¿Cómo lo sabemos, compañeros? Por los restos, por los fósiles. Los fósiles más antiguos datan del continente africano y más o menos de estos periodos. Los restos más antiguos que se han encontrado en América del Norte, por ejemplo, no tienen más de 15.000 años. Entonces tuvo que haber llegado ahí más o menos hace 15.000 años. O en América del Sur hace 10.000 años, ¿verdad? O en Oceanía hace 50.000 años, o así sucesivamente. Entonces, veamos qué nos dice el texto acá abajo. Gracias a los estudios de los cromosomas, estamos hablando del ADN, ¿verdad? Que se practica en los fósiles. Hoy en día, las teorías que tratan de explicar el poblamiento del planeta son más exactas. Cada vez los científicos tienen más pruebas. Por ello sabemos que los primeros Homo sapiens se originaron en el este, ¿verdad? De África. Y desde allí se extendieron, ¿verdad? Poco a poco. Anteriormente, otros homínidos poco menos evolucionados habían migrado desde el oeste de África entre hace unos 150.000 a 120.000 años. Según algunas teorías científicas, el Homo sapiens sapiens, ¿verdad? Que es la comida natal, o su comida en su natal África. Y esto provocó largas migraciones. O sea, ¿por qué migraron? ¿Por qué salieron de África? Porque tenían hambre, buscaban comida, ¿verdad? En diferentes momentos que habrían obligado la partida. No hay certeza en cuanto a las posibles fechas de la salida. Sin embargo, las pruebas encontradas, o sea, lo permiten comprender que cuando el Homo sapiens sale de África,
otras especies de homínidos, por ejemplo, el neandertal, que vivía ya en Europa, ¿verdad? También habría recorrido rutas en busca de alimento y espacio, por lo que eventualmente pudieron tener algún grado de contacto. De hecho, hay una teoría al respecto que habla de que en realidad algunos de los seres humanos somos producto de la mezcla de estas dos especies, de Homo sapiens y neandertales. Bueno, continuemos. Dice además acá que el continente americano sería una de las últimas regiones en llegar debido al factor geográfico. Ya vimos, ¿verdad?, cómo tuvieron que atravesar por el estrecho de Bering. Según las teorías modernas, los cambios climáticos, sobre todo un enfriamiento que se dio en el planeta Tierra, la famosa era de hielo, ¿verdad? Hace unos 20.000 años, el estrecho de Bering. Vean, devolvámonos al mapa. El estrecho de Bering está acá, compañeros y compañeras. Vean, aquí en esta zona está el estrecho de Bering. ¿Ok? Ese estrecho de Bering se caracteriza porque está prácticamente en el polo norte, acá, ¿verdad? Y de Asia aquí, de lo que es Rusia hoy día, a Alaska, lo que hay son apenas 90 kilómetros. Oiga, 90 kilómetros hay de aquí a Orotina, por ejemplo. Y si estaba congelado, perfectamente ellos pudieron haber atravesado por ahí como si fuera un puente, ¿verdad? Buscando alimentos. Y así fue como llegaron a América del Norte, ¿verdad? En diferentes momentos. Sin embargo, se trató de oleadas. Oleadas, dicen, de migraciones en diferentes periodos. O sea, no fue que pasaron de 50 personas o 50.000 personas de una vez, o no. Fueron pasando grupos, ¿verdad? Grupos de 10, 20 personas y luego pasaron otros. Para el Neolítico, o sea, ya entre 8.000 y 4.000 años antes de Cristo, después de las glaciaciones, cuando la Tierra se congeló, ¿verdad? Muchos animales desaparecieron. Me imagino que ustedes han visto las famosas peliculitas de la era de hielo, ¿verdad? Donde aparece el mamut, el perezoso y el tigre, todas esas películas. Esas películas, aunque son fábulas, ¿verdad? Pero tienen una cierta dosis de verdad histórica. O sea, tienen un contexto histórico. Eso efectivamente sucedió. Y algunas especies de animales, sobre todo los animales más grandes, desaparecieron. Y esto llevó a que las personas no dependieran tanto de la cacería y se interesaron más por cultivar y criar ganado. Vean un dato importante, compañeros. Cuando hablamos acá de cultivar, estamos hablando de que empezaron a desarrollar agricultura. Esto, esto acá es fundamental, es importantísimo, porque la agricultura le va a cambiar por completo la vida a los seres humanos. Esto lo vamos a estar retomando más adelante. Algunos de esos primeros cultivos que desarrollaron fueron trigo, cebada, centeno, cereales, ¿verdad? Vid, o sea, uvas, algodón. Ahora, al producirse esos cambios climáticos, los grandes animales desaparecieron y la cacería perdió importancia, aunque no desapareció del todo. Las personas buscaron nuevas fuentes de alimentación. Por ejemplo, la apta era una actividad importante en las costas, ríos y lagos. Y al no tener que perseguir manadas para cazar, las personas se establecieron por periodos de tiempo cada vez largos, más largos, en un mismo sitio. O sea, se volvieron seminómadas. Volvamos nuevamente acá a marcar, vean, se vuelven seminómadas. En un primer momento, estos seres humanos, como lo hemos visto en este rato, eran nómadas. O sea, ellos caminaban y se desplazaban de un lugar a otro. ¿Por qué les dije, por ejemplo, que ellos salieron de África? Porque tenían hambre, porque probablemente pudo haber sequías, ¿verdad? Y entonces salieron a buscar comida. Pero, y además iban persiguiendo animales, ¿verdad? Para cazar, para comer. Pero en algún momento dejan de interesarse por la cacería y descubren la agricultura. Se dan cuenta que si siembran una semilla, esa semilla produce una planta y la planta les da 100 semillas más adelante. Entonces, vean cómo a raíz de la agricultura, a raíz de los cultivos, se van volviendo seminómadas. Se van estableciendo en un lugar poco a poco para pasar luego a una vida sedentaria. O sea, ya se establecen definitivamente en una zona y ahí van a aparecer un montón de cambios, ¿verdad? Entonces, vean que de ser seminómadas pasaron a ser sedentarios. ¿Ok? Y dice de permanencia fija en un mismo punto, especialmente cuando se dedican a la agricultura. Se los dije antes, la agricultura es la que viene a promover ese cambio. Con el desarrollo de la agricultura, ya no dependieron de lo que la naturaleza les brindara. O sea, ya no dependían de si la naturaleza les daba o no les daba semillas, cereales o frutas. Ya ellos podían producir y además fueron capaces de la cantidad de alimentos. No solo tienen más comida, tienen mejor salud, se desarrolla mejor su cerebro, se enferman menos,
se mueren menos, empieza a crecer la población, ¿me entienden? Viven más años. Todo es una cadena, compañeros. Y con eso ahí terminamos la lección número 1. A ver, en el chat me dicen que es casi como semidios, solo cambia el dios nómada. No entendí ahí la consulta. Seminoma, eran seminómadas. No sé si te equivocaste ahí al poner semidios, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver con religión, con Dios. Ellos en un principio eran nómadas. Veámoslo así en este orden. Primero eran nómadas. Luego se vuelven seminómadas. Y luego se vuelven sedentarios cuando ya se establecen en un lugar fijo. Pero ¿qué fue lo que permitió establecer ese cambio de ser nómadas a sedentarios? La agricultura. Ese fue el cambio, ¿verdad? Perfecto. Compañeros y compañeras, ¿alguna pregunta con este tema? ¿Estamos claros? Entendimos, ¿verdad? Cómo se dio la movilidad espacial del ser humano, ¿verdad? En todo este periodo. Perfecto. Ok, listo. Entonces, cerramos la lección 1. Ya tenemos la lección 1 terminada, ¿verdad? Cerramos la lección 1 y vamos a abrir la lección número 2. Perfecto. Vámonos con la lección 2. Ok, vamos ahora, dice acá, de la revolución, en la revolución neolítica. ¿Se acuerdan? Edad de piedra, paleolítico y neolítico. Estamos ahora en el neolítico y se va a dar el cambio hacia la sedentarización. O sea, el cambio a volverse o a establecerse en un lugar fijo. ¿Ok? Y todo eso se dio gracias a la agricultura. Por eso se les llama sociedades agrícolas. ¿Ok? Permítanme 10 segundos, compañeros, nada más 10 segundos y continuamos. Un momentito, nada más. Ya vuelvo. Bueno, listo, ya volvimos acá, ya volvimos acá. Estábamos aprovechando ahí ese espacio para prepararles acá un material que ya lo estamos viendo en pantalla. Quiero que pongamos atención al videíto que les voy a compartir ahí. Es un videíto cortito, dura menos de 2 minutos, pero nos va a ayudar a entender bastante bien cómo el ser humano se desplazó por los continentes y cómo dejó, poco a poco fue dejando de ser nómada y se fue volviendo sedentario. Entonces pongámosle atención ahí al videito a ver cómo estamos y si me escuchan bien ahí, ¿verdad? Perfecto. Si no escuchan bien me avisan, por favor, ¿verdad? Mientras el hielo invade... Un momento, vamos a subir un poquitito el volumen. Mientras el hielo invade el planeta, la humanidad sigue avanzando. El planeta comienza a calentarse de nuevo. En el año 10.000 a.C., la población humana aumentó a 1 millón de individuos. La nieve se convierte en lluvia. Hace 400 generaciones, en el Medio Oriente, una mujer cuyo nombre nunca sabremos, cría al futuro de la humanidad. Los científicos le dicen nuestra madre agricultora. Los primeros grupos o tribus humanas se dedicaban a cazar y a recolectar los frutos silvestres que crecían en los árboles. Por eso eran nómades, porque se veían obligados a viajar, a trasladarse buscando su alimento. Del nomadismo al sedentarismo. Allá por el año 6000 a.C., un grupo de pueblos nómades llegaron a Mesopotamia y aprendieron a sembrar y cosechar. Y como no necesitaron deambular más en búsqueda de alimentos, se afincaron en casas formando los primeros poblados de la historia. Mami, tenemos que volver a vernos. No, querido, ya no será necesario. Y a partir de ese momento dejaron de ser tribus nómades y pasaron a ser pueblos sedentarios.
discúlpeme, profe. ¿Este proceso se dio al mismo tiempo en diferentes lugares? No, cuando hablamos del Neolítico en Egipto y la Mesopotamia, nos ubicamos aproximadamente en el año 7000 a.C. Pero el mismo proceso en América es muy posterior, se dio 2000 años antes de Cristo. Bueno, eso lo vamos a estar viendo más adelante. Más adelante vamos a estar viendo, compañeros y compañeras, cómo se dio... Más adelante vamos a estar viendo cómo el ser humano, ¿verdad?, llega y funda esas grandes civilizaciones de Egipto, de Mesopotamia, pero inclusive más adelante nos vamos a venir a América y vamos a estar viendo en el curso civilizaciones como los mayas, los aztecas y los incas, ¿ok? Entonces arranquemos acá. Vamos con la evolución socioeconómica y cultural del ser humano. Dice acá que las sociedades primitivas, o sea, de la prehistoria, ¿verdad? Ahí es donde estamos todavía. El movimiento del Homo sapiens sapiens, que vimos la semana pasada, se ha demostrado que el ser humano ha pasado por un largo proceso de evolución. Dijimos que evolución quería decir que ha pasado por cambios que han ocurrido lentamente. No fue algo que sucedió en 2 o 3 años o 5 años, no. Fueron miles o hasta millones de años, que tanto variaron los rasgos físicos, ¿verdad? La apariencia física, como la capacidad de transformación del modo de vida. O sea, la forma de vivir, la forma de sobrevivir, ¿verdad? De conseguir comida, por ejemplo. Urgencia y el sentido de progreso. Todo esto se vino a desarrollar gracias a que los seres humanos desarrollaron su cerebro, a que vinieron desarrollando y vino incrementándose el cerebro. La aplicación de la iniciativa para buscar nuevas formas para dar respuesta a las necesidades humanas. Así como el tener espíritu y ser un ser social. ¿Qué quiere decir ser un ser social? O sea, compartir con otras personas, con otros seres. Son los atributos fundamentales que caracterizan a los humanos, o sea, que nos diferenciaron de los demás seres vivos, que nos diferenciaron de los primates, por ejemplo, y que son básicos y trascendentales para generar cultura y, en consecuencia, progreso y desarrollo. Todo esto es lo que hablamos del proceso de evolución, ¿verdad? Que vino a permitir que los seres humanos mejoraran su calidad de vida. Entonces vamos a ver el cambio acá que se da del nomadismo al sedentarismo. Cómo el ser humano deja de ser nómada, ¿okay? Deja de andar caminando de un lugar a otro, buscando comida, ¿verdad? Para volverse sedentario. O sea, para establecerse en un lugar fijo. ¿Y qué permitió ese cambio? ¿Qué permitió el cambio? Se los dije hace un ratito, la agricultura. Importantísimo, ¿verdad? La agricultura, porque la agricultura es la que va a propiciar que se establezcan en un lugar. Muy bien, ya vamos a estar hablando de eso. Dice que el ser nómada, ¿verdad? Porque así eran antes, nómada, no solo implicaba andar de un lugar a otro, sino que esos grupos de personas tenían que realizar diversas actividades. ¿A qué se dedicaban? Animales. También había pesca, había recolección de plantas, recolectaban semillas, recolectaban tubérculos, frutas, ¿verdad? Para su alimentación y poder sobrevivir. Eso es lo que buscaban, la supervivencia. Pero cuando agotaban las fuentes de alimentación de una zona, se desplazaban hacia otros lugares para buscar nuevas fuentes de alimento. Entonces la organización social era igualitaria. O sea, todas las personas eran iguales. No había poder de algunas personas sobre otros. No había riqueza de una persona, que una persona tuviera más riqueza o más poder que otras. No existían jefes en forma permanente. Se escogía únicamente un líder para realizar actividades. Por ejemplo, un líder que organizara cacerías, nada más. O para dirigir la guerra, si tenían que enfrentarse a otro grupo, a otra banda. En los grupos había personas con poderes especiales. Ojo, habían magos, ¿verdad? Que luego en América se les va a llamar chamanes, ¿verdad? Sacerdotes, de todo. Eran quienes curaban enfermedades y también tomaban decisiones importantes para la comunidad. Pero en realidad había una sociedad de cazadores y recolectores. Cazaban animales grandes y pequeños y recolectaban frutas, semillas, comida, ¿verdad? Practicaron la cacería de megafauna. ¿Qué quiere decir megafauna? Grandes animales. Animales de gran tamaño. Por ejemplo, mastodontes, perezosos gigantes, mamuts, osos y reptiles, entre otras especies. Y las sociedades se tuvieron que adaptar a los cambios climáticos. Recuerden que uno de los principios que hablábamos la semana pasada era la capacidad de adaptación, la capacidad de adaptarse, ¿verdad?, a las necesidades, ¿verdad?, a lo que le ofrecía el medio. Y hubo cambios climáticos, ¿verdad?, con la llegada del frío.
y las consecuencias que éstas trajeron y tuvieron que adaptarse, evolucionar otros recursos alimenticios porque ya no tenían la megafauna, ya no habían grandes animales. Recuerden que también en este periodo estos seres descubrieron el fuego y el fuego fue importante porque el fuego no solo les alumbraba, ¿verdad?, en la noche, sino que les permitía calentarse, les permitía alejar animales peligrosos, pero también cocinar los alimentos, ¿verdad? Elaboraron herramientas, esto lo vimos la semana pasada, e instrumentos de piedra, como lascas, ¿verdad? Lanzas con ramas de árboles donde colocaban puntas de piedra amarradas con el cuerpo. De igual forma, observaron la correspondencia establecida entre el movimiento de los astros y el crecimiento y escasez de algunas plantas. O sea, empiezan a analizar, por ejemplo, el movimiento de la luna y se dan cuenta que en determinados momentos del año, dependiendo la luna donde se encuentre, se dan mejores o peores cosechas, ¿verdad? Con todo lo dicho anteriormente, se dieron cuenta los grupos nómadas que la cacería se volvió cada vez más, y esto trajo como consecuencia que la vida entre los grupos humanos fuera más difícil debido, entre otros factores, entre más población, más hambre, ¿verdad? Más comida. Vean, compañeros, esto usted podrá decir, bueno, sí, mira, esto está ya en el periodo de la edad de la prehistoria, ¿verdad? Podría decir uno. Y uno dice, no, esto pasó hace mucho tiempo. Es muy distinto a lo que está sucediendo hoy día, por ejemplo. Y no, compañeros, vean, les cuento un poquito de evolución del ser humano en los últimos años. Nosotros somos un ejemplo. Vean, durante los últimos 24 años que tengo yo de ser profesor, 22 años estuve trabajando presencialmente en un colegio y de esos 22 años, bueno, de esos 24 años, 22 años, yo trabajé dando clases en diferentes instituciones, en diferentes institutos, clases de educación abierta, o sea, de bachillerato por madurez, séptimo, octavo, noveno. De hecho, cuando estalló la pandemia, yo tenía 15 años de trabajar en una institución educativa, una de las más famosas de todo el país. Yo era el profesor estrella, veámoslo así, ¿verdad?, de estudios sociales de esa institución, 15 años trabajando ahí. No digo el nombre porque no me pagan publicidad, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Que cuando estalló la pandemia, nos pasó lo de los homínidos. Oiga, nos quedamos sin comida, como si se hubieran muerto los animales grandes, nos quedamos sin alumnos, la pandemia nos cerró las puertas y nos quedamos sin trabajo. ¿Qué tuvimos que hacer? Teníamos dos alternativas. O nos sentábamos a llorar o evolucionábamos. Y empezamos en algún momento a ofrecer clases virtuales. Empezamos a ofrecer clases primero por Skype, después por Google Meet, después por Teams. Ahora estamos en Zoom, es la mejor plataforma la de Zoom. Ya probamos todas las probé y la mejor es esta de Zoom. Es la más completa, ¿ok? Y después de ahí surgió en algún momento la idea, ¿y qué tal si ahora que estamos virtual, yo daba las clases de sociales y cívica nada más y contactaba a mis alumnos y el profe de mate conseguía a sus estudiantes también? ¿Qué tal si nos unimos? ¿Y qué tal si hacemos un instituto? ¿Entienden? Las crisis, compañeros, no olviden esto, las crisis generan oportunidades. Si usted se deja llevar por la crisis, se muere con la crisis. Pero si usted se reinventa, la crisis puede hacer que usted más bien tenga una mejor vida. Y eso es lo que pasó. Vea que el ser humano se caracteriza por eso siempre, porque tenemos que estar siempre pendientes a qué está pasando en nuestro alrededor para adaptarnos. Porque en algún momento, por ejemplo, puede que X actividad económica era excelente, pero 10 años después, ya no, ya el mundo cambió. Y con la pandemia el mundo cambió por completo. Y ya no volvió a ser igual. Y un montón de cosas que antes se hacían y ahora no se hacen. Y ahora hay nuevas oportunidades. ¿Me entienden? Así es, compañeros. Esto del ser humano es exactamente lo mismo. Vamos a ver. Me dice Kendall que si puedo hablar más alto, que no me escucha y que tiene el volumen al 100 y apenas me escucha por la lluvia. A ver, compañeros, cuéntenme los demás cómo me están escuchando. ¿Los demás me escuchan bien? Si fueran tan amables de escribirlo en el chat, ahí en el mensaje para todos,
si escuchan bien o no, para que el compañero vea a ver si el problema lo tengo yo acá con mi volumen o será más bien un problema de que tiene que ver cómo mejora el audio. Muy bien, ¿ve, Kenneth? ¿Ves, Kenneth? Dice, muy bien, sí, muy bien, muy bien. Ok, Kenneth, tenés que ver cómo le logras subir, cómo le sube el audio a su computadora, a su dispositivo. Porque el problema lo tenés ahí, ¿verdad? Tenemos que ver cómo lo mejoras, ¿verdad? Gracias ahí a los que respondieron. Perfecto. ¿Era Kenneth? No era Kenneth. Sí, ¿quién era el que me decía? A Kendall, perdón, Kendall. Es que se me cruzan Kenneth, Kendall, ¿verdad? Kendall es el que no me escucha bien ahí. Kendall, verifique ahí, por favor, si le logra mejorar algo. Bueno, compañeros y compañeras, continuemos con la evolución del ser humano. Entonces, la vida sedentaria surge cuando los hombres comienzan a mantenerse por periodos largos en diversos lugares. O sea, ya se van poco a poco, se van estableciendo en diferentes lugares, así como también se va dando un proceso de protección y cuidado hacia las plantas. Entonces, ellos se dan cuenta que las plantas son las que les están ofreciendo parte de su alimentación. Se dan cuenta que si cuidan las plantas, la planta da mejor cosecha, pero ellos no pueden llegar, sembrar semillas, y dejar las plantas que crezcan solas e irse a otros lados porque ya va a venir otro y se come la cosecha. Tienen que quedarse cuidando las plantas y cuidando la cosecha. Por eso es que se van estableciendo en un lugar. Entonces, hacia las plantas que los alimentaban, al punto que aprendieron a sembrar y a cosechar. Entonces, vean que aquí lo que estamos hablando en todo este proceso acá es de la llamada agricultura, ¿verdad? Eso es lo que estamos hablando ahí. Este proceso de la agricultura tal y como la conocemos hoy día, donde se cultivaban productos como maíz, frijol, calabaza, chile, pero de la mano de la agricultura y de la mano del volverse sedentarios, también viene la domesticación de animales. Entonces ellos se dan cuenta que es importante tener a su lado, por ejemplo, animales como el perro, porque el perro no solo da compañía, les va a proteger de otros animales, ¿verdad? El guajolote, ¿saben qué es un guajolote? ¿Alguien sabe qué es un guajolote? A ver, ¿alguien sabe qué es? ¿Cómo lo conocemos en Costa Rica? Vamos a ver. ¿No? ¿No saben? ¿Nadie sabe qué es un guajolote? Ah, yo sé que sí saben. Lo que no saben es que se llama así, ¿va? Ok, vamos a ver, vamos a ver. Vean, compañeros. Yo sé que sí lo conocen, ¿verdad? Vamos a ver. Nunca lo ha escuchado, dice Kendall. Vamos a ver. Guajolote, así le llaman en México. Ok, es un ave, el guajolote. Ajá, no, no es la salamandra, el pavo o el pavo le llaman en Estados Unidos. Aquí en Costa Rica le decimos, a ver, ¿cómo le decimos aquí en Costa Rica? Véalo ahí en imágenes. ¿Cómo le decimos aquí en Costa Rica a ese animal? El chompipe, ¿verdad? Exactamente, es el guajolote. En México le dicen guajolote, en Estados Unidos le dicen pavo. Aquí le decimos chompipe, ¿verdad? Ok, exactamente, compañeros. Bueno, sigamos. Y abejas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las abejas les va a permitir tener acceso a la miel, ¿verdad? Abejas sin aguijón. Su tecnología se basaba en el uso de instrumentos en forma de bastón que les servían para sembrar, para hacer huecos, para depositar las semillas. Y además desarrollaron técnicas e instrumentos como el arado, ¿verdad? El arado y sistemas de riego para poder llevar agua a lugares donde no hay agua, ¿verdad? Y poder de largas distancias. Esto facilitó el intercambio de productos. Entonces, vean que poco a poco, no solo con la agricultura se vuelven sedentarios, sino que se va estableciendo el comercio. Y entonces aparece la fabricación y el comercio de cestas o canastas, cerámica y telas. Con esto los cazadores poco a poco fueron adaptándose a la agricultura. Y fue así como, o sea, el establecimiento permanente de los seres humanos. ¿Qué fue lo que permitió pasar de nómadas a ser sedentarios? La agricultura, ¿verdad? La agricultura vino a ser esa actividad importante que permitió ese cambio tan trascendental de manera que transformó por completo la sociedad y el estilo de vida de las personas. Ahí tenemos en la imagen, ¿verdad? Cómo podría haber sido un poblado neolítico, ¿verdad? Casas de arcilla o de barro con techos de paja, con un molino para grano, cultura, a cosechar trigo. Tenían vacas porque las vacas les permitían tener acceso a la leche, a la carne, gallinas para poder contar con huevos, ¿verdad? Y carne también, ¿verdad?
cestería o canastas, ¿verdad? Telas para poder cubrirse, protegerse del frío. Bueno, más o menos así se desarrollaba la vida. Compañeros, díganme si tenemos hasta ahorita alguna pregunta o alguna duda. ¿Todo claro? Perfecto. Bueno, tenemos 6:46. Vamos a la primera pausa. Terminamos aquí un primer bloque. Hagamos una pausa de unos 3 minutitos para que usted aproveche, vaya en una carrerita al baño o llene la tacita de café o llene la botellita de agua, ¿verdad? Y en 3 minutitos estamos de vuelta y continuamos con la clase. Permiso un momentito, ya regreso. Bueno, ya volvimos por acá. Vamos a continuar ahí con la lección 2. Permítame un momentito nada más acá nuevamente para verificar un detalle. Ok, perfecto. Ya vamos a iniciar, chicos y chicas. Bueno, estoy ahí ya casi. Un momentito.
Bueno, listo. Volvemos aquí a compartir pantalla entonces y vamos a ver otro videito cortito. Son videitos cortitos, duran así 2 minutitos apenas, ¿verdad? Sobre este paso que se da de la agricultura con la revolución agrícola, ¿verdad? En el periodo neolítico. Entonces pongamos atención nuevamente aquí a la pantalla para continuar con el tema. Buen día, soy el profesor Diego Medina. En esta clase veremos el tema, la revolución agrícola y el período neolítico. El término neolítico significa literalmente edad de piedra nueva, porque los investigadores que en el siglo XIX comenzaron a emplear el término se referían específicamente a la aparición de instrumentos de piedra trabajada a partir del pulido, diferentes de los de piedra tallada característicos del Paleolítico. Se considera el inicio del Neolítico cuando los grupos humanos comenzaron a cultivar y a criar animales, es decir, a producir sus propios alimentos. Esto sucedió hace unos 10.000 años en la región del Cercano Oriente. Algunos grupos humanos se volvieron decididamente sedentarios, ocuparon un territorio en forma permanente y allí construyeron sus aldeas, instalaron corrales para los animales y trabajaron cultivando las tierras. El desarrollo progresivo de la agricultura y el pastoreo, que permitió pasar gradualmente de una situación de apropiación de la naturaleza a una de producción, se conoce como revolución agrícola. La agricultura surgió primero en el Cercano Oriente, donde sus habitantes comenzaron a cultivar cereales, el trigo y el centeno, legumbres, como las lentejas y una planta productora de fibra textil, el lino. Más tarde la agricultura comenzó a desarrollarse en África, en el este de Asia y, finalmente, en Europa y América. Las tribus que habitaban las primeras aldeas neolíticas estaban formadas por familias emparentadas entre sí. Los especialistas consideran que los cambios generados por la economía productiva y la vida sedentaria causaron nuevas y profundas transformaciones en las sociedades humanas y dieron lugar rápidamente al surgimiento de niveles de organización diferentes de las tribus. Las tribus de los primeros tiempos del Neolítico, autosuficientes e igualitarias, instaladas en pequeñas aldeas dispersas, dieron paso a sociedades más complejas y a nuevas formas de intercambio entre comunidades. De esta manera terminamos esta clase, donde vimos el tema, la revolución agrícola y el periodo neolítico. Los espero en la próxima clase. Saludos. Bueno, listo ahí, compañeros, listo. Vean qué bonito, estas son algunas de las ventajas, ¿verdad? Que definitivamente nos ofrecen las clases virtuales, ¿verdad? Podemos ver qué bonito, podemos compartir un videito ahí en cualquier momento, ¿verdad? Analizamos el video, lo reforzamos, no se vuelve esto tan aburrido, ¿verdad? Nos permite a aquellos que somos visuales, ¿verdad? Nos ayuda mucho a leer, a entender, ¿verdad? Todo el tema. Y la ventaja, la gran ventaja que sí no tiene comparación, es que todo queda grabado. Entonces, por ejemplo, si hoy usted no se pudo conectar a la clase, sé que mañana va a estar viendo la grabación. O si usted vio la clase, pero no pudo concentrarse por un determinado asunto, usted tiene la tranquilidad de que la clase la va a poder ver grabada en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, es una gran ventaja, ¿verdad? Excelente. Bueno, perfecto. Continuemos entonces con la clase por acá. Vamos a cerrar nuevamente la camarita y vamos a continuar con el tema. Estamos aquí en el periodo neolítico, ¿verdad? Donde se dio la revolución agrícola. Con este paso, dice, la vida de los humanos sufrió una serie de cambios. Definitivamente que la agricultura cambió por completo la vida, ¿verdad? Y ahora el ser humano ya no depende de andar cazando o recolectando, ¿verdad? Sino que ahora él mismo puede producir el alimento. El tiempo de siembra, ¿verdad? Y de cosecha. Va conociendo, ¿verdad? Cuándo es momento de sembrar, cuándo es momento de cosechar, de acuerdo a la cantidad de lluvia, de acuerdo a la sequía, de acuerdo al movimiento del sol y la luna, ¿verdad? Va estableciendo cuáles son las estaciones del año. La naturaleza y el hacer creativo del hombre sentaron las bases de lo que luego va a ser la civilización. Por eso luego vamos a ver las grandes civilizaciones, ¿verdad? Que surgieron más adelante en la Edad Antigua. Con este descubrimiento de la agricultura, se empezaron a construir las primeras aldeas. Entonces ya va apareciendo no solo el concepto de aldea, el concepto de familia, el concepto de vivir varias personas, ¿verdad? De viviendas, de compartir, ¿verdad? Una zona, de compartir los recursos en las cuales se establecen los primeros grupos humanos. Aparecen las primeras aldeas, que algunas de ellas tenían cientos de animales, perdón, de habitantes, cientos de habitantes. Y el crecimiento de la población y las aldeas da origen a las primeras construcciones de casas, casas de barro, casas de arcilla,
luego casas de madera, ¿verdad? Y casas ahora de cemento y de metal, de todo, ¿verdad? Con ello comienzan a crecer los primeros pueblos y conforme esas aldeas crecen más adelante, las primeras ciudades. Pero además aparecen templos, ¿verdad? Para las cuestiones religiosas. Entonces, este fue, sin duda alguna, ¿verdad? Este fue el paso que dio el hombre en el transcurso del tiempo, en donde luego de andar de un lugar a otro, luego de ser nómada, con muchas dificultades, logró su establecimiento en un lugar propio. Se volvió sedentario. Y todo esto lo lograron al descubrir la agricultura, que permitió dar ese paso de nómada a sedentario. Veamos la imagen acá. ¿Cómo era la vida sedentaria? Entonces, vean algunos detalles. A partir del Neolítico, dice acá arriba, mujeres y hombres dejaron de ser nómadas y pasaron a ser sedentarios. Todo esto comenzó con el cultivo, la domesticación de animales, que ya lo mencionamos. Las personas trabajan de manera conjunta e implementan la división de tareas según el sexo, la fuerza y la edad. Esto es lo que llaman algunos la división del trabajo. Entonces, vean, por ejemplo, que aquí en diferentes zonas, ¿verdad? Hay algunas personas que se dedican a pescar. Hay otras que se dedican a pulir la piedra. Otros se dedican a construir viviendas. Otros se dedicarán a la agricultura. Por acá, ¿verdad? Otros se dedican a moler, ¿verdad? Aquí tenemos la agricultura, la zona de cultivos, ¿verdad? Otros se dedican a elaborar tejidos. Vean que de acuerdo al sexo, de acuerdo a la edad, otros se van a dedicar a domesticar y a cuidar animales, ¿verdad? Para obtener productos. Entonces, vean cómo van apareciendo todas las actividades económicas, ¿verdad? Que van permitiendo desarrollar las necesidades o más bien satisfacer las necesidades de las personas. Perfecto acá, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar ahorita de la primera gran revolución agrícola. Pero antes, quiero hacer acá un paréntesis. Quiero volver, igual que lo hicimos la semana pasada, para que ustedes tengan la confianza de que estamos trabajando bien. Voy a abrir un momento el temario. Pónganme atención nuevamente aquí en la pantalla. Voy a abrir el temario, que el temario lo tenemos ahí, ¿verdad? En la plataforma, en Classroom. El temario, vean que la semana pasada estuvimos analizando este punto. Permítanme ahí un momento. La semana pasada trabajamos en la evolución de los primeros homínidos, permítanme ahí un momento, la evolución de los primeros homínidos hasta llegar al Homo sapiens, pero vimos cómo se produjo el desarrollo de nuevas habilidades y tecnologías que les permitieron adaptarse, acceder y controlar nuevos recursos. Entonces, la semana pasada vimos cómo desarrollaron flechas, lanzas, ¿verdad? Arcos, ¿verdad? Todo ese tipo de tecnologías y también cómo desarrollaron poco a poco habilidades, ¿verdad? Para elaborar objetos. Todo eso nos van a entrar 3 preguntas. Ahora, estamos causas y cambios propiciados por el paso del nomadismo al sedentarismo. Lo acabamos de ver ahorita. ¿Cuál fue la causa del paso del nomadismo al sedentarismo? La agricultura, compañeros. ¿Qué cambios se dieron? Apareció la división del trabajo, aseguraron mejor la economía, aparecieron los primeros pueblos, aldeas, ¿verdad? Surgen las primeras sociedades agrícolas del planeta. De esto nos van a entrar 2 preguntas en el examen. O sea que hasta ahorita en este momento, con la clase de hoy, ya vamos a tener las primeras 5 preguntas del examen aseguradas. ¿Ok? Ahora vamos a estar resolviendo ahí un par de preguntitas al final de la clase. Y luego, vean que ya para la próxima semana, vamos a empezar a ver las civilizaciones antiguas. Vamos a empezar por Mesopotamia y Egipto y luego Grecia y bajando. Todo lo que estoy explicando estamos trabajando con base en el temario. Y aquí lo más importante, compañeros, es que ustedes también tengan la tranquilidad de que aquí en este examen y para este examen no se trata de aprenderse las cosas de memoria. A usted no le van a preguntar cómo se llamaba, no. No le van a preguntar en qué fecha, no. Los exámenes o las preguntas del examen son de análisis. Por lo tanto, lo principal acá es que usted entienda cada tema. Y por eso es importantísimo conectarse a la clase, porque esa es mi labor acá, esa es mi labor como docente, que ustedes entiendan esos temas y entiendan cuáles fueron esas nuevas habilidades y tecnologías que desarrollaron los primeros homínidos y cuáles fueron las causas y los cambios que provocó la agricultura, ¿verdad? Y cómo cambió la vida de las sociedades. Ok, perfecto. A ver, hasta ahorita, compañeros y compañeras, díganme si tenemos alguna pregunta o alguna duda. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? ¿No hay dudas?
Perfecto, entonces, vamos bien, vamos bien. Sí, ¿me están entendiendo? Bueno, perfecto. Qué dicha, compañeros, qué dicha. Ustedes casi no hablan, ¿verdad? No, no me participan, pero bueno, ahí veo los mensajes, ¿verdad? El que más me estaba escribiendo es Kendall, ¿verdad? Que ahí me estaba haciendo comentarios. Recuerden que el chat lo pueden utilizar ustedes como lo hacen algunos para todos, o también me pueden mandar los mensajes como mensaje directo. Ahí, por ejemplo, veo a Evelyn que me puso muy claro. Qué dicha, Evelyn, que me va entendiendo. Perfecto. Sigamos acá entonces, volvamos al punto, ¿verdad? Para terminar el tema. Primera revolución agrícola. Veamos los cambios, porque eso es lo que estamos viendo, los cambios que provocó la agricultura. Entonces, hubo transformaciones socioeconómicas y culturales. Como los cambios son tan importantes, se le conoce como revolución agrícola, porque definitivamente que cambió por completo, por eso se dice que es una revolución, cambió por completo la vida de la naturaleza para sobrevivir, sino que ahora ellos producen, logran producir sus propios alimentos, o sea, comienzan ahora los excedentes productivos excedentes de la producción o sobrantes. Cuando la población se hace sedentaria para atender o para cuidar los cultivos o animales domesticados, la vida se vuelve más segura y predecible. Con los cuidados necesarios, habrá una buena cosecha y van a haber productos de los animales en forma de más huevos, ¿verdad? Que tener que depender de si se puede o no se puede cazar algún animal, ¿verdad? Que era incierto. Se generan excedentes, sobrantes, o sea, una cantidad extra de productos provenientes de la cosecha o de la cría de ganado. Excedentes o producido, que es lo que se produce más, se van acumulando reservas de alimentos. Se acumulan alimentos para las sequías o para las inundaciones, para el invierno, por ejemplo, donde puede que no haya buena agricultura. Pero también aparecen los intercambios. Lo que les decía antes, va apareciendo el comercio, una vez satisfechas las necesidades propias de cada territorio, de cada grupo de habitantes y hechas las reservas, para la temporada de escasez se puede realizar trueque con otras aldeas. ¿Qué es trueque? Intercambio. O sea, por ejemplo, les cambiamos este saco no sé, de trigo por arroz. O les cambiamos esta vaca por cebada que no tenemos, ¿verdad? Un sector de la población deja de trabajar la tierra y comienza a dedicarse a otras actividades, como lo dijimos ahora, con la división del trabajo. Entonces, algunos, por ejemplo, se dedican a hacer canastas, otros a hacer cerámica, otros a la ganadería, otros a la pesca, ¿entienden? Y aparecen diferentes actividades dependiendo la edad y hasta el sexo de las personas. Ok, perfecto. Ahí Kendall les puso, ¿verdad? Que pueden mandar mensajes en el chat privado también, ¿verdad? Excelente. Bueno, vamos ahora con los cambios técnicos, ¿verdad? Cambios técnicos. ¿Qué cambios se dan a raíz de la agricultura, ¿verdad? De todos estos cambios que se vienen dando. Aparecen ahora herramientas de piedra pulida. Ya no son aquellas herramientas viejas donde golpeaban una piedra contra otra, ¿verdad? Y quedaban así muy toscas. Ahora la piedra se pule frotándola con arena. La arena viene a cumplir la función de lo que hoy día llamamos nosotros la lija, ¿verdad? Que es un papel con arena en realidad. Y eso permite, ¿verdad? Pulir y darle un mejor acabado a la piedra, una mejor terminación. Pero además, ya le colocan mango de madera, ¿verdad? O una pieza, guadañas, una hoz, ¿verdad? La hoz se utiliza para sembrar la tierra o para cegar o cosechar o cortar los cereales, por ejemplo, el trigo. Y más adelante aparece el conocimiento y el uso del arado, que permite remover la tierra, ¿verdad? Para poder mejorar la cosecha, ¿verdad? ¿Ok? Luego se da la colonización de nuevos territorios. Empiezan a expandirse, ¿verdad? Y se desarrolla el riego. ¿A qué nos referimos con el riego? Ellos empiezan a construir canales de riego para poder llevar agua a zonas más áridas, más secas, ampliando las zonas de producción agrícola. Entonces ya se puede cultivar zonas que antes se creía que eran secas y que no eran cultivables, ¿verdad? Y entonces se pueden mejorar, ¿verdad? Se puede aumentar el rendimiento de las cosechas. También se da el control de semillas y especies de animales. O sea, se van seleccionando las mejores semillas para que así produzcan plantas más fuertes, ¿verdad? Con mejores cosechas, pero también los mejores animales para que se reproduzcan, para así ir teniendo cada vez mejores especies que nos aseguren una mejor alimentación. También aparece la cestería por la elaboración de cestas o canastas, ¿verdad? Con tejidos de ramas flexibles como junco y mimbre para utilizarlos como recipientes o depósitos de lo cosechado. Una canasta, ¿verdad? Para almacenar el trigo, por ejemplo, o
lo extraído de los animales, ¿verdad? La lana, por ejemplo. Aparece el tejido o el hilado, o sea, se utilizan telas de fibras vegetales como lino, algodón o la lana de algunos animales como las ovejas para poder fabricar telas, ¿verdad? Telas para elaborar vestido. También aparece la cerámica. Vean todos los cambios, cerámica o alfarería, a partir del moldeado y trabajo del barro o arcilla. Húmedos, se diseñan recipientes como vasijas, platos, ollas, ligadas a la vida ya de una vivienda, ¿verdad? De la vida doméstica. Entonces, por ejemplo, antes el ser humano cada vez que tenía sed tenía que ir hasta el río a tomar agua. Ahora pueden guardar el agua en la vivienda en un recipiente, ir 2 veces al río nada más a traer agua. Esos recipientes en un principio se dejaban secar al sol, se hacían de barro y se dejaban secar al sol, pero más adelante se descubre su cocimiento en hornos. Fabrican hornos, hoyos con fuego encima, ¿verdad? Para poder darles un mejor acabado y mayor resistencia. En cuanto a las viviendas se fabrican según la zona. En algunos lugares donde hay muchos bosques, mucha arcilla, ¿verdad? Las casas son de paja revestidas de barro, incluso una especie de ladrillos primitivos de barro mezclado con estiércol y paja, estiércol, ¿verdad? O las heces de los animales. Este tipo de construcciones durables demuestran la intención de permanencia en un lugar. O sea, al fabricar esas viviendas con productos más fuertes, demuestran que querían o pretendían quedarse a vivir mucho tiempo ahí. Y las viviendas se van agrupando. Y como les decía antes, aparecen las primeras aldeas o poblados. También inicia el control del tiempo. Empiezan ya a controlar el tiempo, a llevar el tiempo, ¿verdad? Para sobre todo para conocer las estaciones del año. Empiezan a contar los movimientos de la luna, cuántos días dura la luna en aparecer y desaparecer, cuántas lunas al año, cada cuántas lunas llueve, por ejemplo, y esto les permite determinar los tiempos de siembra y los tiempos de cosecha. Y aparece un instrumento importantísimo, la rueda. Vea, compañeros, qué importante que es la rueda. Imagínense que no existiera la rueda. Si no existe la rueda y yo necesito trasladarme, por ejemplo, de aquí de San José a San Ramón, por ejemplo, yo calculo que me llevo como 3 días caminando, ¿verdad? Para llegar hasta San Ramón. En cambio, gracias a las ruedas, yo me monto en el vehículo y en 1 hora, hora y media estoy en San Ramón. Vea qué importante la rueda. En aquel entonces, la rueda se utiliza en el transporte, carros tirados por asnos o bueyes, pero también la rueda se utiliza para un torno, para hacer cerámica, ¿verdad? En América no conocieron esto, ¿verdad? Pero en algunas civilizaciones sí utilizaron el torno, ¿verdad? Para fabricar objetos, ¿verdad? Ok, perfecto. Insisto, ¿alguna pregunta con los cambios? ¿No hay preguntas? ¿Todo bien? Bueno, compañeros, llevamos en este momento prácticamente media hora el corte pasado. Vamos a hacer acá una segunda pausa. Una segunda pausa ahí, ¿verdad? Unos 3 minutitos para que nuevamente hagan el refill en la tacita de café. Sobre todo aprovechen, compañeros, vean, esto de las clases virtuales, uno de los puntos negativos, sí, es que la espalda sufre mucho, porque pasa uno mucho tiempo sentado. Entonces aprovechen, levántese, son 3 minutitos, haga unos ejercicios ahí de estiramiento, ¿verdad? Si tiene sueño, yo sé que algunos están cansados y fueron a trabajar todo el día, vaya, lávese la carita ahí, tómese un poquito de agua, una tacita de café y en 3 minutos estamos de vuelta y continuamos. Ya regreso.
Bueno, volvemos por acá, compañeros. Vuelvo a compartir pantalla y continuamos. Ahora vamos con las consecuencias que provocó todo este proceso, ¿verdad? Cuando hablamos de consecuencias, recordemos que las causas son antes de que suceda algo. Las consecuencias vienen después, ¿verdad? Entonces, veamos las consecuencias. Al producir, almacenar o trocar o elaborar productos, progresivamente hubo más alimentos. Se eliminó la escasez de alimentos o el hambre, ¿verdad? Por lo tanto, fue posible asegurar una mejor dieta para la población. Y entonces, en la medida que la población se alimenta más, se enferma menos y disminuyó la mortalidad, se muere menos y también permite sustentar a la población creció. ¿Ok? La sedentarización, recuerden que fue cuando esos grupos o clanes que antes eran nómadas, después donde cultivan y domestican animales. Bueno, allí se organizan definitivamente, forman aldeas, como ya lo mencionamos, pequeños poblados formados por grupos de familias, a veces fortificadas. Algunas de esas aldeas construían muros, ¿verdad?, para protegerse de ataques, y la forma de vida sedentaria habría fortalecido los lazos de familias y los clanes. Clanes, ¿verdad? Varias familias unidas forman un clan de animales o el pastoreo deben trasladarse para conseguir mejor pasto o pasturas para el ganado. Ellos no se hicieron totalmente sedentarios, a ellos se les llamó transhumantes, porque ellos, por ejemplo, en la época más fría, tienen que ir a las zonas más bajas para buscar el calor y la comida, el pasto para los animales, pero en las épocas donde hay menos frío, pueden subir a las montañas a buscar pastos también para los animales. A partir de la vida en aldeas, los antiguos clanes se reagrupan y comienzan a organizarse. Se empiezan a unir. Entonces, vean que primero se unen varias personas en grupos llamados familias, pero luego las familias se unen y forman clanes. Y poco a poco, ¿verdad? Esos clanes se van uniendo en aldeas y en cada aldea ahora sí aparece un jefe que gobierna con la ayuda de una asamblea de jefes. Normalmente esas asambleas eran integradas por el jefe de cada clan, el jefe de cada familia, normalmente el más anciano de la familia. ¿Okay? Eran asambleas de o consejos de ancianos. La tierra era poseída en forma comunitaria, o sea, la tierra no era privada, era comunitaria, la trabajaban todos, o sea, los beneficios eran para todos por igual, o sea, todos trabajaban la tierra y luego se repartían las cosechas. No hay evidentes diferencias sociales, o sea, como que alguno acumulara más poder o más riquezas o más productos que otros, aunque paulatinamente comienza la especialización de las actividades. Algunas personas se van especializando, ¿verdad? Algunos pobladores se ocupan del trabajo de la tierra, cargan de la cerámica o hacer cestas o telas para toda la aldea. Además, los pobladores poco a poco empiezan a temer o confiar en dioses protectores. Hay sacerdotes que oran, vea cómo ya va apareciendo ofrendas, a veces de productos agrícolas, de comida, ¿verdad? La alfarería o la cerámica no solo sirvió para un fin utilitario de guardar o cocinar alimentos, sino también en cacharros que tienen trazados o dibujos geométricos y abstractos. Y elaboraron diosas madre o estatuillas femeninas representando la fertilidad de la tierra. Veamos. Vamos a poner acá en Google, algunas estatuillas de barro, vamos a poner diosas madre de la antigüedad. Vean, eran estatuillas de barro, se han encontrado hoy día, ¿verdad?, que representan la fertilidad de las mujeres. Por ejemplo, algo así como esto. Se han encontrado estatuillas de ese tipo. ¿Ok? De este tipo, por ejemplo. Vean acá. ¿Ok? Son estatuillas, ¿verdad?, que representan eso. Representan la fertilidad de las mujeres y mediante la fertilidad de las mujeres, vean, esta otra pariendo un niño, ¿verdad? Mediante la fertilidad de las mujeres se representa la madre tierra también, ¿verdad? Correcto. Entonces, ese tipo de estatuillas son algunas de las que se han encontrado en diferentes civilizaciones de diosas madre, que coinciden con el paso del tiempo en diferentes lugares, ¿verdad? En diferentes lugares donde se han encontrado ese tipo de estatuillas. Esas eran las diosas madre, entonces, ya más o menos vimos a qué nos referimos acá. Y también los pobladores del Neolítico crearon los llamados monumentos megalíticos, piedras de gran tamaño con significados difíciles de interpretar.
Entonces, por ejemplo, vean en el trabajo cuántos hombres se necesitaban para poder mover esas piedras y las colocaban una a la par de la otra y formaban algunos lugares que algunas personas consideran que son monumentos sagrados. Por ejemplo, vamos a ver, monumentos de piedra sagrados como Stonehenge. Stonehenge, creo que así es como se escribe. Sí, correcto. Vean. Esto, compañeros, tal vez lo han visto ustedes en algunas imágenes. Esto fue hecho en estos periodos. Esto es todo un misterio, compañeros. Primero, ¿cómo fabricaron las piedras? ¿Cómo las trasladaron hasta ahí? ¿Para qué lo hicieron, verdad? ¿Para qué lo hicieron? Eran lugares de adoración, eran lugares sagrados. ¿Cómo subieron estas piedras aquí encima de las otras, verdad? Veámoslo desde el aire, vamos a verlo desde el aire ahorita. Vamos a buscar más imágenes y ahorita lo vamos a ver desde el aire para que vean que tiene una forma circular. Y en ellos se podía observar el sol en las diferentes etapas o en las diferentes épocas del año, cuando se daba el solsticio de verano o el solsticio de invierno. Por ejemplo, esto está en Inglaterra, compañeros, véanlo aquí desde el aire. O sea, aquí había más, ¿verdad? Pero ya se han caído algunas. Pero era un monumento circular, eran dos círculos concéntricos, ¿verdad? Ok. Cleopatra, no, Cleopatra, me pregunta el compañero que si Cleopatra era una diosa madre. No, Cleopatra era una faraona de Egipto. Luego vamos a hablar de ella. ¿Ok? Entonces vean que esto es el momento de Stonehenge, ¿verdad? Desde el aire. Es increíble, ¿verdad? ¿Cómo fabricaron esto ellos, verdad? Bueno, vamos a continuar. Ahí tenemos esos monumentos. Ahora, ya para ir cerrando, compañeros y compañeras, con este tema, vamos a ver la evolución del lenguaje y la escritura. ¿Por qué? Porque parte de los avances que se vinieron a dar fueron esto, ¿verdad? El cómo las personas van mejorando sus formas de comunicación, ¿verdad? Sus formas de comunicación. Entonces, ahí nos vamos a encontrar, ¿verdad? Cómo aparece la escritura, cómo aparece el lenguaje, ¿verdad? Dice que desde la aparición del hombre en la tierra y hasta nuestros días, el hombre se ha visto forzado a tener una comunicación con las demás personas, ¿verdad? Para poder satisfacer sus necesidades. Desde las más negocio, ¿verdad? En las civilizaciones primitivas no había un lenguaje establecido como el de hoy. Para comunicarse, por una parte, su desarrollo físico no se lo permitía desarrollado del todo. Por lo tanto, esos seres recurrieron primero a gestos, gruñidos, chillidos, señas y lenguaje corporal, mover sonidos de la naturaleza. Eso era lo que hacían los Australopithecus o el Homo habilis, entre otros. Pero cuando aparece el Cromañón, ¿verdad? Por ejemplo, el hombre de Cromañón que aparece en Francia, a este se le llama la era del habla y el lenguaje, porque se empieza a desarrollar las formas de comunicación. Algunos investigadores han encontrado pinturas que tienen 35.000 a 40.000 años de antigüedad pertenecientes a ellos. Se cree que fueron los primeros intentos en guardar información. ¿Cómo lo hacían? En piedra, ¿verdad? Escribían cosas, dibujos en las piedras. A ellos los podemos considerar como los precursores de la escritura. El hombre de Cromañón, como les dije antes, en Francia, vivió en cuevas, por lo que sus pinturas han sido halladas dentro de ellas. Ellos lo que hacían era dibujos dentro de las paredes, ¿verdad? De las cuevas. A esto se le ha llamado arte rupestre. Rupestre quiere decir en piedra, dentro de cavernas o sobre formaciones rocosas. Ya vamos a ver algunas. En sus pinturas se pueden apreciar representaciones, por ejemplo, de cómo cazaban. Ahí hay escenas de cómo cazaban, algunas ceremonias, algunas actividades. Y el siguiente paso que da testimonio a la evolución de la forma de comunicación fue la escritura. La escritura apareció por primera vez con los egipcios y los sumerios. Eso lo estaremos viendo de hoy en 8 días. Y ahí empezará la era de la escritura. Ahora, la escritura, compañeros, así como la agricultura fue importantísima para cambiar la vida de los seres humanos, también la escritura. No olvidemos, la semana pasada empecé mostrándoles una línea de tiempo, ¿verdad? Donde hablábamos de que la prehistoria inició con la aparición del ser humano y se dividió en paleolítico y neolítico, pero la prehistoria finaliza con la invención de la escritura. Con la invención de la escritura finaliza la prehistoria y pasamos a la edad antigua.
En la Edad Antigua vamos a ver las civilizaciones antiguas, como los egipcios y los mesopotámicos, por ejemplo. Ahora, vean los dibujos. Vean los dibujos. Esos dibujos los hacían en paredes. Quiero mostrarles acá. Pinturas rupestres. Este tipo de pinturas, compañeros y compañeras, se han encontrado en unas cuevas en Francia, las cuevas de Lascaux, ¿ok? Se han encontrado, vean que son escenas de la cacería de animales. Lo vemos, ¿verdad? Vean que hay personas ahí cazando animales con dibujitos, ¿verdad? Más o menos los dibujitos son como los dibujos que hace el profe de estudios sociales. Así dibuja el profe de estudios sociales, compañeros. Vean los dibujos, ¿verdad? Vean cómo le daban color también, ¿verdad? A los animales. En algunos casos, se supone que ellos también se echaban colorantes o tinta en la boca y colocaban las manos, vean, hacían este tipo de pinturas, ¿verdad? De manos, se han encontrado muchas así de manos, y luego escupían sobre la pared, ¿verdad? Y quedaba la mano pintada ahí, ¿verdad? Esto lo utilizaron mucho, ¿verdad? Esto era la decoración de interiores, diríamos hoy día, ¿verdad? Hoy día diríamos eso, que es decoración de interiores, ¿verdad? Así decoraban las paredes de las cuevas, ¿verdad? Perfecto. Ahí vemos los dibujos. Muy bien. Ahí vemos un caballo, ¿verdad? ¿Estamos? Bueno, compañeros. Ese era el tipo de arte. Venados, ¿verdad? Me decía compañero, sí, por ahí vimos venados, ¿verdad? Veámoslo ahí, ¿ven? Ve cómo iban así, escenas de la cacería, ¿verdad? Véanlo aquí. Ahí tenemos un venado claramente, ¿verdad? Cierto lo que me escribió el compañero. Un toro, ¿verdad? Sí, perfecto. Aquí tenemos otro, ¿ven? Todo este tipo es lo que se llama pinturas rupestres, ¿verdad? ¿Ok? Perfecto. Vean, son un montón y se han encontrado, compañeros, por todo el mundo, no solo ahí en Francia, por todo el mundo. Las diferentes civilizaciones han desarrollado este tipo de pinturas, ¿verdad? Animales, ¿ven? Perfecto. Bueno, ya vimos en qué consisten. Ahora, para continuar, permítanme un segundo nada más por acá. Voy a dejar de compartir un momentito nada más, porque vamos a listar el último videito de la noche sobre la escritura. Quiero que veamos esto acá sobre la escritura y nos pasamos al siguiente y último tema para terminar hoy esta lección número 2. Pero vamos a cargar el videito por acá. Vamos a volver a compartir pantalla. Permítanme un momento. Anuncios. Mientras yo voy compartiendo pantalla. Ok, ahí estamos. La escritura, Mesopotamia, Egipto, Grecia, China, América. Estos sistemas de escritura, que fueron creados en diferentes momentos, no tuvieron la influencia de otros pueblos. Cada sistema fue una invención propia de cada sociedad. Las primeras escrituras fueron la cuneiforme, creada por el pueblo sumero en Mesopotamia, y la jeroglífica de los egipcios, quienes vivían junto al río Nilo. La utilización de la escritura marca para los historiadores el comienzo de la historia artística. En este video no voy a hablar sobre el origen de los sistemas de escritura, sino de sus características más importantes. La escritura cuneiforme. Fue creada en el sur de la Mesopotamia por el pueblo sumer. Este sistema se creó en el momento en el que las ciudades crecían y los intercambios se hacían más frecuentes. En este contexto, era necesario realizar inventario de los excedentes, como documentar las diferentes actividades de la ciudad. Se llama cuneiforme por la forma triangular de las marcas que componen los símbolos. Poseen forma de cuña. Esta escritura se realizaba con un punto sobre arcilla fresca, la cual se secaba al sol o en hornos. Si bien al principio la función de la escritura era documentar las actividades de la ciudad, con el paso del tiempo se usó para enviar mensajes, realizar narraciones y poemas. La escritura jeroglífica se creó a orillas del río Nilo, realizada por la sociedad egipcia
Esta se caracteriza por utilizar símbolos que representan objetos, seres vivos o parte de estos. Si bien no hay tantos registros de los primeros textos jeroglíficos, los papiros más antiguos nos permiten saber que estos contenían registros de los excedentes, de las crecidas del río Nilo y de las transacciones. El papiro es un material perecedero, razón por la cual no se conservó como las tablillas de arcilla. El papiro es un papel realizado con una planta que crece en el delta del río Nilo. Este fue el primer soporte de esta escritura. Al igual que la escritura cuneiforme, los jeroglíficos comenzaron como registros de actividades y luego fueron utilizados para enviar mensajes, realizar narraciones, poemas, entre otras cosas. Estas son las características principales de las primeras escrituras. En otro momento analizaré el origen de estas y profundizaré en cada una de ellas. Gracias por ver hasta el final. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, buenas noches ahí, ¿verdad? Lo que corresponde ahorita. Ahí vimos un poquito, compañeros y compañeras, lo que vamos a estar trabajando la próxima semana. La próxima semana vamos a empezar con esas civilizaciones, con Egipto y con Mesopotamia. Pero antes, para ir cerrando acá con el tema y con la lección 2, vamos a hablar de la domesticación de plantas y animales en el mundo, que ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Los 10.000 años, ¿verdad? Justamente con la invención de la agricultura. Esto le permite al ser humano aspirar a controlar nuevos proyectos y da inicio a las civilizaciones. Se han encontrado zonas independientes donde aparecen vestigios del inicio de la domesticación agrícola, o sea, de la domesticación de plantas. Aparecieron primero en Medio Oriente, con productos como el trigo, la cebada, que fueron los primeros cereales domesticados. Con respecto a la domesticación de animales, también fue posible determinar zonas o regiones donde fueron apareciendo evidencias de la relación entre seres humanos y animales domesticados. Inicialmente esa relación fue débil, pero poco a poco el ser humano manifiesta más control sobre los animales y los hace parte de su compañía, trabajo y su alimentación, como lo vemos ahí en la imagen. Y con eso ahí se nos acaba la lección número 2. Antes de continuar, compañeros, díganme si tenemos alguna duda. Vean que ya hoy terminamos la 1 y terminamos la 2, ¿verdad? Ya para de hoy en 8 vamos a estar trabajando con la lección número 3, ¿verdad? Que ya la tienen ahí en el Classroom disponible. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Bueno, voy a volver a compartir, pero antes permítame porque vamos a buscar acá un archivo donde quiero que veamos, así como lo hicimos la semana pasada, que veamos un examencito por acá y que veamos un poquito sobre el tema. Vamos a ver si fue este el que abrimos. Permítanme un momentito para abrirlo por acá y que veamos un par de preguntitas ahí sobre el tema que estamos trabajando. ¿Ok? No, no era este. Vamos a ver si era este otro. Permítanme un momento. Sí, correcto. Este era el examencito que teníamos la semana pasada, el 01-2020. Voy a volver aquí a compartir pantalla. Perfecto. Estamos viendo por ahí el chat. Cerremos la camarita. Ya la semana pasada habíamos resuelto la pregunta 1, la pregunta 2, ¿verdad? La pregunta 3. Hoy vamos a resolver la 4 y la 5. Vean, temas que hablamos hoy, ¿verdad? Hoy hablamos de el descubrimiento de la agricultura. Vean lo que nos dice acá. El descubrimiento de la agricultura por parte de las sociedades primitivas fue un proceso que ocasionó una serie de cambios en sus vidas, el cual se originó ¿por qué se originó? O sea, ¿cuál fue la causa del descubrimiento de la agricultura? ¿Cuál creen ustedes que sería la respuesta correcta ahí? A, B, C o D. Espero por favor que me escriban las respuestas en el chat. Ahí les voy a poner en el chat número 4. Y espero sus respuestas. ¿Por qué se ocasionó el descubrimiento de la agricultura? De acuerdo a lo que vimos hoy. En el chat me pueden escribir la respuesta, ¿verdad? Me la pueden mandar para todos o me la pueden mandar como mensaje directo. No importa, lo importante es que participen.
Voy a ir haciéndoles un recuento, compañeros, porque veo, yo, si usted me pone a escoger qué prefiere, profe, que contestemos todos bien o que contestemos mal. Honestamente, yo prefiero que contesten mal. ¿Saben por qué? Porque si me contestan bien, yo quedo con duda. Yo digo, ¿será que de verdad sabían la respuesta o será que la batearon bien? En cambio, cuando me contestan mal, yo tengo certeza de que no saben la respuesta y me permiten corregir. A ver, vamos a ver. Recordemos por qué apareció la agricultura. La agricultura apareció, compañeros y compañeras, a raíz de la desaparición de los grandes animales. Entonces, antes ellos dependían de esa megafauna para comer, eran cazadores por excelencia, pero cuando desaparecen los grandes animales, tienen que buscar adaptarse y ahí es donde empieza la agricultura. Pero ¿por qué desaparecieron los grandes animales? Por la influencia del cambio climático. ¿Entienden? Hubo un congelamiento de la tierra. ¿Entienden? Entonces, dice la variación climática que extinguió a los primates. No, no desaparecieron los primates. La aplicación de nuevas técnicas de subsistencia. No, compañeros, la mayoría marcó la B, pero no, no era la B. La aparición de nuevas especies de animales. No aparecieron, no, fue el cambio climático. Como cambió el clima, desaparecieron los grandes animales y eso hizo que el ser humano tuviera que buscar otras opciones de alimentación. Y ahí fue donde apareció la agricultura. Vamos a la número 5. No, la número 5 no está en ese examen. No está, vea, pasa 4, 7. Vamos a ver si está más adelante. 7, 8, 9, 12. Ah, no, ese examen está muy incompleto. Le faltan páginas. 13, 14, 18. Ah, no, fatal, terrible. 18 y 19. No, vamos a cambiarnos de examen. Vean, la próxima examen, la próxima semana, vamos a trabajar con el examencito. Vamos a ver. Este es el 01-2020. Vamos a trabajar con el examencito 01-2019 y lo voy a iniciar. Vamos a contestar las primeras preguntas de ese examencito. Bueno, entonces, en algún momento yo les voy a pasar esos exámenes, compañeros. Todavía no, porque no quiero que ahorita se me distraigan contestando preguntas. Primero quiero que avancemos un poco en la materia y ya luego en su momento yo les voy a pasar exámenes para que ustedes hagan de práctica. Bueno, compañeros y compañeras, aquí vamos cerrando con la clase. Díganme si tenemos alguna pregunta o alguna duda antes de finalizar. Les escucho. ¿Todo claro? Bien la clase de hoy, ¿entendimos todo? No olviden, la otra semana voy con la lección 3. Necesito que la lean antes de llegar a la clase. Tienen que leerla durante esta semana la lección 3 y me llegan la próxima semana con ese texto leído. Compañeros y compañeras, que Dios me los bendiga, que tengan una linda semana. Si quisieran llevar alguna materia más, recuerden, yo doy cívica ahorita a las 8, ¿verdad? Si quisieran llevarla, me avisan y de una vez arrancamos hoy. Y si no, si quieren llevar alguna otra, me avisan y pagamos luego, ¿verdad? Que Dios me los cuide, me los bendiga y nos vemos de hoy en 8 días. Hasta luego. Chao. Gracias, buenas noches. Las gracias para ustedes siempre, ¿no? Mucho gusto.